Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, e também nossos amigos que acompanham essa transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, aqui em Sumaré, no estado de São Paulo, Brasil. Nós, hoje, temos uma novidade de que nós não precisaremos mais projetar as contas das missões no exterior e nem tampouco do SOS, porque no QR Code já contempla as ofertas tanto para jovens 110%, quanto Instituto Vida para Todos, e também agora contempla missões no exterior e SOS. Graças ao Senhor por essa facilidade, né, que a tecnologia nos fornece. E mais uma vez, lembro vocês de que hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, portanto, nós lembramos sempre, usamos esse dia para lembrar, né, da morte do Senhor, que estabeleceu a nova aliança através do seu sangue e deu início ao ministério da nova aliança, e hoje nós fazemos parte dele. Então, que o Senhor possa, né, fazer-nos ainda mais consagrar este dia para o Senhor, e também vamos honrar o Senhor com nossos bens, com aquilo que o Senhor nos deu, né? Lembre-se da sua igreja também, onde você se reúne, faça as suas ofertas, também faça as suas ofertas para a obra regional, seja sócio do Evangelho, seja para cuidar do SEAP, seja para cuidar dos comportores. E todos, né, e também lembre-se, né, orar pela editora Árvore da Vida, orar pelas cooperativas, orar por los cooperadores e também regionais, también regionales, y también por los comportores dinámicos que ya algunos ya están actuando, principalmente aquellos que no están en la zona de riesgo, en la edad de riesgo. Entonces ellos están con cuidado, prudencia, siguiendo las orientaciones médicas. También los hermanos cooperadores, algunos ya están actuando firmes, gracias al Señor, que nosotros tenemos a nuestra frente estos soldados que ya están batallando en pro del Evangelio del Reino, que el Evangelio del Reino sea predicado en toda la tierra. Y también recordar a ustedes, hermanas y hermanos de las iglesias, y mismo no siendo comportadores dinámicos, ustedes pueden hacer su comportaje semidinámico de una manera simple, colgar libros en su casa, en su puerta, de alguna forma esparcir la palabra de Dios, colocando una caja de oraciones. Esto ha salvado no pocas personas, sino que animo a todos ustedes a que hagan este trabajo dentro de lo que ustedes puedan tener como conocimiento, amigos, parientes, colegas de trabajo. Ustedes pueden usar los libros, presentar los libros también, pasar los links de nuestros mensajes, para que todos tengan acceso a esta palabra en este momento tan difícil. Y no se olviden también de dar un like en su celular, y también si no son inscritos en el instituto, inscríbanse en el instituto Vida para Todos. Muy bien. Hoy vamos, un poco antes de venir aquí para la central de transmisiones, un hermano me mandó un breve mensaje, y a mí me gusta mucho eso porque los hermanos han despertado el espíritu de los hermanos y me han mandado varios mensajes, sean versículos o sea algún texto o algún sentimiento que ellos tuvieron delante de Dios, y eso me ha ayudado mucho
en la luz adicional para conducción de las iglesias en este camino hasta el reino. Eu não preparei direito porque acabei de ouvir a mensagem que o irmão me mandou. Basicamente é o seguinte. Recién escuché el mensaje que me mandó y que él me mandó un texto de Josué 1 hasta Josué 3. El libro de Josué muestra que un gran siervo de Dios del Antiguo Testamento fue Moisés, innegablemente Moisés, y Moisés no tuvo la misión de pasar por el río Jordán para llevar al pueblo al establecerse en la tierra de Canaán. Dios cuidó para que después de Moisés llegue Josué, y Josué fue quien llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y la animación que dio Moisés, que sea fuerte y valiente, de conducir este pueblo y no se olvidar, que no se olvide de hablar del libro de la ley, medita en él día y noche y cuida de hacer todo según lo que está escrito. Entonces el Señor hará prosperar su camino y serán bien sucedidos. Esta fue una recomendación que este hermano me dio, que este hermano tuvo, y me encaminó este encorajamiento para todos, porque también el pueblo animó a Josué para dar seguimiento al trabajo de Moisés. Muy bien. Uno de los puntos principales que conseguí entender en el mensaje del hermano es que cuando el Señor habló para atravesar el Jordán, muy probablemente, según el entendimiento del hermano, yo soy uno con este sentimiento, probablemente que este Jordán puede ser este momento de la pandemia, que está separando el antes y después de la iglesia. Entonces nosotros, antes de la pandemia teníamos una condición y ahora, después de la pandemia, vamos a tener que entrar en otra condición. Gracias al Señor que para mí, esta pandemia, este momento que no era esperado, nos tomó a todos de sorpresa, paró al mundo. Ni siquiera las grandes potencias tienen defensa contra esta situación de este virus. Y este puede ser el divisor de aguas, el Jordán que nosotros vamos a atravesar según la palabra del Señor, en la lideranza de Josué para conducir al pueblo. Y creo que nosotros vamos a tener antes de la pandemia una situación y después de la pandemia otra situación. Vamos a entrar para la buena de tierra de Canaán, vamos a tener guerras. Es por eso que el pueblo de Israel no puede hacer lo que cada uno hacía, lo que bien entendía en el desierto, porque ahora hay una dirección, hay una realeza, hay una autoridad de Dios conduciendo su pueblo. Muy bien. Y el segundo sentimiento del hermano es que cuando los sacerdotes mandó a que los sacerdotes que cargaban el arca de la alianza parasen junto cerca del río, que se queden parados ahí. El sentimiento del hermano es que los sacerdotes, los hermanos líderes de la iglesia, pueden hacer una especie de ayuno, de oración, para que este momento sea diferente para el pueblo de Dios y que todo el pueblo de Dios pueda pasar por esta situación de la pandemia y de este Jordán. Y nosotros dejamos todas las cosas viejas para atrás, dejamos el viejo hombre, dejamos la vieja creación enterrados en el río de Jordán y nos vamos a atravesar en novedad de vida con un ejército de jóvenes santos, para que el Señor nos pueda usar para esta guerra, para finalizar y colocar todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. Entonces, dejo aquí para la lideranza de las iglesias, ustedes entonces que sugieran cómo hacer, cómo podemos proponer un momento de ayuno, oración,
por los líderes de las iglesias para que el pueblo pueda atravesar con tranquilidad y avanzar para la buena tierra de Canaán. En la semana pasada yo hablé sobre, el título de la mensaje fue la parusía del Señor. No conseguí avanzar mucho y hoy pretendo continuar la secuencia. La parusía del Señor, como el propio hermano Edras explicó un poco, la parusía griega, esta palabra griega para parusía, significa presencia. No es solo una venida repentina y terminó. Es una presencia, es una venida que tiene una duración de tiempo. Y según como conseguimos ver en la Biblia, esta duración probablemente sea la duración de la gran tribulación, que son 3 años y medio. Entonces, en estos 3 años y medio acontecerá la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esta venida se llama la parusía. Entonces es una venida de la presencia, es un momento, es un periodo de tiempo de la vida del Señor, comenzando por el arrebatamiento del Hijo varón. Nosotros hablamos esto la semana pasada. Muy bien, antes de entrar en el asunto propiamente dicho, quería decirle para ustedes, quiero enfatizar una vez más que no estoy meramente haciendo un estudio escatológico con ustedes, sino que vamos a entrar en la escatología. Todavía no es apenas para conocimiento, sino que es para que nosotros entendamos el momento en el que estamos pasando y lo que reserva para nosotros, para el hombre, en el futuro, hasta la venida del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar en este periodo? No es un misterio total para nosotros, porque esto fue revelado tanto para el propio Señor Jesús y también por el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo dada a sus siervos y fue notificado al siervo Juan. Por eso, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 24. Y Mateo 24, él dice que los discípulos quedaron impresionados con el templo. ¿Qué templo era este? Y hice un diagrama del templo en Jerusalén, que en la verdad, si usted coloca a lo largo del tiempo, el primero del templo fue construido por Salomón y idealizado por su padre, David, y fue construido aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Y después ese templo fue destruido por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, y ese templo fue reconstruido por Zorobabel, con 50.000 hombres que volvieron por el decreto del rey Ciro, del rey de Persia, y reconstruyeron el templo, y se consiguió poblar Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén no tenía los muros. Todos los muros fueron derrubados en la destrucción por Babilonia. Entonces por eso la ciudad no estaba habitable. Y con eso se quedaron apenas solamente el templo reconstruido y la ciudad, los muros totalmente destruidos, y no consiguieron poblar esa ciudad. Y de cierta forma quien volvió para ahí fue un pueblo abandonado. Entonces, después de una decena de años, Dios envió a Esdras por la permisión del rey Artaxerxes I. En el 7º año del rey Artaxerxes, Esdras volvió, restauró el servicio según el entendimiento del libro de la ley, y reanimó el pueblo y reanimó la condición espiritual del pueblo. Todavía la ciudad estaba desierta, estaba desolada, los muros totalmente destruidos, y Dios entonces utiliza a Nehemías en el año 20, y él vuelve para Jerusalén para hacer la reconstrucción del templo.
fue en tiempos bien difíciles, después puedo explicar un poco más, pero hoy, si me quedo explicando, no voy a conseguir avanzar. Después podemos explicar. Y en fin, la ciudad de los muros de la ciudad fueron reconstruidos y este es el segundo templo. Todavía este segundo templo fue más tarde destruido por Pompeo, que es a donde entra el Imperio Romano, y quedó destruido, y Herodes, el rey Herodes, él reconstruye el templo mayor por la visita que nosotros hicimos a Israel. Los guías nos informaron que el rey Herodes era una especie le gustaba mucho de construcciones y aprendió mucho con las construcciones romanas, y las construcciones romanas son todas grandes. Entonces él hizo un templo grande en Jerusalén. Por eso que los discípulos, cuando vieron para las obras del templo, ellos quedaron maravillados, que eran hechas de piedras de color crema. Era una construcción muy bonita. En la época que Zorobabel lo hizo, era bien pequeño. Cuando lo hizo Herodes, era bien grande. Entonces, cuando los discípulos quedaron maravillados, Jesús no estaba muy entusiasmado y le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, realmente en el año 70, el príncipe Tito del Imperio Romano destruyó la ciudad y destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, y apenas quedó un solo muro para memoria de la destrucción del pueblo judío, y ese muro hoy es conocido como el Muro de los Lamentos. Para el final de los tiempos, para los judíos, tiene ligación con el templo. Es por eso que en Mateo 24 tiene una ligación con el pueblo judío y tiene una ligación con la iglesia. Entonces es por eso que Jesús, cuando le preguntaron para Jesús, los discípulos, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E o Senhor Jesus então entonces el Señor Jesús les mostró para sus discípulos que ustedes van a ver muchas señales. Esto no es tanto para nosotros, para la iglesia. Esto es más para los judíos, porque los judíos están aguardando la llegada del Mesías hasta ahora. Entonces, cuando llegan el final de los tiempos, muchos van a surgir, decir que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Es más para los judíos. De cualquier forma, ¿qué dice? e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não... Y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no turbéis, porque no es necesario que todo esto acontezca, pero aún no está el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá prestes y hombres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será el principio de los dolores. Entonces Jesús nos comienza a dar algunas indicaciones del final de los tiempos. Yo puedo hacer una lista aquí. Guerras. Uno de los 4 caballos de Apocalipsis es guerra. Son guerras. Son hambres. Otro de los 4 caballos es... Uno de ellos, el caballero y el caballo son las hambres. Y tanto la guerra como el hambre trae muertes. Estos son uno de los principios de los dolores. Ya estamos presenciando hace un buen tiempo. Entonces os entregarán tribulaciones y os matarás y seréis aborrecidos. Acá se refiere a los judíos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos y otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, por más que toda esta palabra sea dedicada a los judíos, que eran el versículo 14 es para toda la iglesia, y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿qué es lo que va a traer el fin? Es el Evangelio del Reino. ¿Usted sabe por qué? Porque el Evangelio del Reino, como el propio nombre lo dice, va a traer el reino. Va a traer el reino. Traer el reino, esto quiere decir traer la autoridad del Rey. Y el Rey del reino de los cielos es Jesús Cristo. Cuanto más predicamos el Evangelio del reino, nosotros estamos llevando la autoridad de Cristo para las personas, para los hogares. Cuando este mundo fue usurpado por Satanás, generó un caos en toda la creación de Dios, la corrupción, la confusión entró para este mundo. Y nosotros, a través del Evangelio del Reino, nosotros estamos colocando en orden. Donde entra el Evangelio del Reino, va colocando en orden las personas, las sociedades, los hogares, las casas, los casamientos, los matrimonios. Entonces nosotros somos responsables en llevar el orden, la paz, justicia y alegría en las casas de las personas, en la sociedad, en las ciudades donde nosotros entramos, hasta en los estados y en los países donde nosotros estamos. Por eso, no se olvide que donde nosotros estamos hoy es para predicar el Evangelio del Reino, llevando la autoridad, la realeza de Cristo para todos los espacios. Ahí viene el versículo 15. Por tanto, cuando veas en lugares santos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aquí habla del anticristo. Entonces, no voy a leer por causa del tiempo, de este versículo 15 hasta el versículo 26, 27 y 28, principalmente se refiere a los judíos. Voy a leer el versículo 27 para ustedes. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí este relámpago sobre la venida del Señor ya es la venida pública, ya es en el final de la gran tribulación. Entonces los judíos van a presenciar esta venida pública es para los judíos y para los gentiles, para las naciones. Y el versículo 29 comprueba eso. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Cuando venga el Señor, va a aparecer una gran calamidad sobrenatural. En el inicio, después también va a haber una calamidad natural. Pero ahora, cuando llegando al final de la gran tribulación, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar claridad. Las estrellas cesarán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Quien hoy domina a los principados y los dominados del aire, van a ser avalados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo de los Hombres viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es la reunión del pueblo judío, del pueblo de Israel, va a reunir este pueblo judío en la Tierra Santa. Ahí comienza el versículo 32. 32 en adelante es una palabra para la iglesia y esto es lo que quiero decir para ustedes. Aunque esté gastando mucho tiempo en esta introducción, bien, seguro que no voy a conseguir terminar lo que quería hablar hoy. Pero de cualquier forma que era importante saber que este versículo 32 para adelante es para ustedes, es para la iglesia. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es símbolo de la nación de Israel. La nación de Israel perdió la nación por muchos siglos.
y fue restaurada. La nación de Israel, el Estado de Israel, fue restaurado en 1948. Y tenemos que ver que desde el 48 ya vino esta señal de que la venida del Señor está próxima. Por eso, hermanos, nosotros estamos mucho más próximos de cuando comenzó, en 1948. Entonces, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Para los judíos, para las naciones, Él habló de la venida como un relámpago. Y la venida será esa venida pública en el final de la gran tribulación, en el cerramiento de la era. Pero para la iglesia, Él habla de una venida secreta. Esta venida secreta es una aparición antes de la gran tribulación. Es un momento antes. Es un momento de preparación del Hijo varón para que sean arrebatados hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Por eso, si usted quiere participar de este arrebatamiento, de la venida secreta del Señor, usted no puede vivir como los demás. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Quiere decir que el hombre vive hoy en la rutina impuesta por este mundo. Y usted sabe que en este mundo está el maligno. ¿Y quién es el rey de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Y Satanás es el adversario de Dios. Satanás también es el diablo. Es el calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Entonces Satanás, él preparó este mundo, sistematizó este mundo de tal manera que mantiene el pueblo, a las naciones que viven en este mundo, entorpecidos, casi que drogados. Nosotros estamos por la rutina de nuestra vida. Tenemos que tener seguridad financiera, mejorar de vida, prosperidad. Toda esta rutina. Tenemos que casarnos, darse en casamiento. Toda esta rutina puede entorpecernos, puede nos dar una insensibilidad. Es lo que hablé la semana pasada, como en aquellas ranas que colocan en una olla de agua tibia y usted va subiendo de grado en grado, bien lentamente, y las ranas no van a percibir que el agua está calentando. Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, no por las pérdidas humanas que ya tuvimos en esta pandemia, sino que doy gracias a Dios por esta pandemia, que de cierta forma nos despertó. Esperemos, el agua está calentando y nosotros estamos medio entorpecidos, viviendo en este mundo, corriendo atrás del dinero, atrás de los negocios, atrás de casamientos, de tener hijos, criar nietos. Nosotros quedamos un poco también entorpecidos con esto, desapercibidos. Dios tuvo tanta misericordia de usted y de mí que mandó esta situación inusitada para levantarnos. Oh Señor Jesús. Entonces, cuando aquel pueblo que Noé predicaba justicia, el pueblo se reía de Noé porque ellos estaban como aquellas ranas dentro de la olla de agua tibia y el agua comenzaba a esquentar y nadie se dio cuenta. Entonces el versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
El Señor está viniendo. No esté, no se quede, no esté preparado. 2 están en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán trabajando. Acá no dice que usted pare de trabajar porque la venida del Señor está próxima. Usted va a continuar trabajando normalmente, con diligencia, pero entre usted y otro, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que ser aquel que vive de una forma preparada. Usted está vigilante. Usted vive predicando el Evangelio del Reino. Usted vive para la expansión de la autoridad de Dios, de Cristo aquí en la tierra. Entonces, 2 estarán trabajando en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. 2 mujeres no estarán ociosas, estarán trabajando en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Por eso, también vosotros estar preparados. Velad pues porque no sabéis qué hora no he de venir vuestro Señor. Hermanos, yo estoy hablando todo esto porque el Señor quiere que usted entienda, que usted conozca de las cosas que van a venir. Apocalipsis fue dada como revelación para mostrar para nosotros los días futuros. Y estos días futuros están próximos de nosotros. Hermanos, si realmente aquello, el cálculo que yo hice, hubiese una posibilidad del Señor volver en 10 años, ¿será que estamos prontos? ¿Estamos preparados? Porque 10 años no es nada. 10 años es poco tiempo para prepararse. Por eso, hermanos, ya es la hora de no caer en esta rutina del trabajo, del estudio, del casamiento, de la vida familiar. Todo eso, tenemos responsabilidades, tenemos que organizarnos, encabezados en Cristo, pero nuestro corazón es de estar preparados y vigilantes en cuanto a la venida del Señor. Por eso aquí dice, por eso vigilar, porque no sabemos en qué día va a venir el Señor. Pero consideremos esto. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar mi casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué es vivir vigilantes? No es olvidarse de los otros y aislarme dentro de mi casa y yo solo hacer oración, mi lectura bíblica, no. Su tarea para vigilar es cuidar de los otros, porque usted es un pastor de ovejas. ¿Y quién va a reinar? Comienza pastoreando el rebaño de Dios. Nuestro ejemplo de un gran reino pasado que representa la realeza de Cristo fue David. David fue hasta el hijo olvidado por su padre Jesed. Cuando Samuel fue ungido, solamente presentó 7 hijos. Y Samuel, ¿qué pregunté? ¿No hay uno más? Sí, él es solo un pastor de ovejas, no es nada. Entonces, ustedes, hermanos, el padre no sabía de que al pastorear las ovejas tenemos que tener este mismo espíritu que Cristo tiene. Dios tiene este espíritu de pastorear rebaños. Entonces, cuando Él entrega un rebaño en nuestra mano, Él confía en nuestra mano. Tenemos que ser responsables en cuidar bien de estos rebaños, de estas ovejas. Aunque no tengamos capacidad de cuidar, cuando venga un oso, David no tenía capacidad de defenderse ante un león, ante un oso, pero él confiaba de que si el Señor le entregó aquel rebaño, aquellas ovejas en las manos de él, el Señor también le daría poder y fuerza
para guardar el rebaño de los ataques de los osos del león. Este es el corazón que se agradó de Dios. David es un hombre según mi corazón. Por eso, si usted quiere mañana reinar con Cristo, usted hoy precisa ser un pastor de ovejas. Precisa ser este que cuida de su consiervo. Usted precisa ser fiel en lo poco que el Señor confió a usted. Si el Señor confió a usted, precisa tener experiencias, grandes experiencias en las pequeñas cosas. Usted es fiel a aquello que el Señor confió a usted. Sea alimentando con la palabra fundamental, la palabra profética, sea predicando el Evangelio, orando por las personas, sea haciendo colportaje dinámico, semidinámico, sea cuidando de los grupos familiares, de cuidado mutuo y multiplicación. Nosotros podemos aprender a cuidar de nuestros consiervos. La verdad, esta palabra introductoria no estaba prevista. Hoy de mañana fue que me dio este sentimiento de hablar. Entonces, voy a hablar una parte, voy a saltarme algún poco y voy a mostrar para ustedes cómo que va a quedarse de aquí para adelante. Apocalipsis 12, nosotros ya hablamos. Abra su Biblia en Apocalipsis 12. Ahí dice, en Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, ya expliqué esta palabra reger en griego, que es apacentar o pastorear. Entonces el hijo varón va a gobernar, va a regir las naciones, ejercer la autoridad para Dios. Para Dios apacentar. Es pastorear. Cuando usted coloca las cosas en orden, el rebaño de Dios, entonces tiene paz. Tiene pastos, tiene agua y tiene una dirección cierta. Y este pueblo está debajo del gobierno de Dios. Entonces su hijo fue arrebatado para Dios hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio, en el cálculo de 360 días al año. Entonces, durante 3 años y medio, la mujer precisa ser sustentada, y durante 3 años y medio de la gran tribulación, los hijos de Dios que no madurecieron, no fueran vencedores, no hicieron parte del hijo varón, van a quedarse aquí en el desierto, probablemente sea aquí en el continente sudamericano, y la iglesia que quede aquí, esa mujer, será sustentada durante la gran tribulación. Pero el hijo varón que luchó por el reino de Dios, el hijo varón que hizo parte, que atendió la convocatoria hecha por Dios en Salmo 110, versículo 3, ahí nosotros leímos varias veces que cuando Dios mostró la necesidad de colocar los enemigos de Cristo debajo de sus pies, en el versículo 2, en el versículo 3 de Salmo 110, ya dice que el pueblo entonces se presentará generosamente cuando vemos esta visión de que los enemigos de Dios precisan ser puestos como debajo de sus pies, de los pies de Cristo. Nosotros nos ofrecemos a esta convocatoria y seamos generosos. No solamente presentarnos, Señor, voy a vivir mi vida y también cuenta conmigo. Señor, el Señor quiere una presentación generosa. Y ahí enseguida Él habla que los ejércitos de jóvenes santos serán tan numerosos como las gotas del rocío que bajan en la mañana. Las gotas siempre indican la bendición del cielo.
del cielo. El rocío es Dios quien manda. La riqueza de los cielos son estas riquezas de los cielos. Estos ejércitos de jóvenes santos. Entonces por eso Dios está hoy convocando un ejército para ser este hijo varón que va a luchar a favor del establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra. Y cuando completar el trabajo aquí en la tierra, nuestra pelea aquí en la tierra, llegar a un punto cierto, se va a dar el momento del parto del hijo varón. Y este hijo varón, cuando nazca, será arrebatado hasta el trono de Dios. Entonces Satanás, el diablo, el grande dragón, quiere devorar el hijo varón, porque si él devora el hijo varón está todo terminado. Pero nosotros no vamos a dejar las cosas acabar así, no. Vamos a hacer esta parte fuerte de la iglesia. Nosotros vamos a hacer la fortaleza de Sion, vamos a defender Jerusalén, vamos a defender la iglesia de Dios, la obra de Dios, defender la obra de Cristo, el reino de Cristo a través de este grupo de vencedores, de guerreros. Nosotros tenemos que tener este espíritu de guerra. Y todo esto es antes de la gran tribulación. Entonces ahí cuando yo también leí en el capítulo 14 de Apocalipsis que las primicias también serán recogidas. Los 140.000 de las primicias son los frutos que primeramente endurecieron. El Señor los va a recoger para sí. Estos dos conjuntos forman un solo conjunto. Para mí el hijo varón compone de los vencedores de todas las épocas del libro de las 7 iglesias de Apocalipsis, que Juan mandó las 7 cartas. Usted ve que cada iglesia, que cada época, Dios tiene sus vencedores. Entonces estos vencedores serán todos reunidos, juntados, y juntamente con los vencedores finales, que somos nosotros vivos. Yo creo que los vencedores vivos van a ser parte de estos vencedores que ya durmieron en el Señor, porque va a haber un momento en el parto. Hay algún acontecimiento que provocará el nacimiento del hijo varón. Entonces nosotros estaremos en ese momento provocando ese nacimiento. Estamos luchando para que haya un momento del parto. Entonces, usted me va a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el hijo varón y las primicias? Para mí las primicias representan los vencedores en un aspecto de madurez de vida. Son los primeros frutos madurecidos. Y el hijo varón representa aquella parte guerrera que luchó por el reino de Dios, como una fortaleza de Sion para establecer el trono de Cristo y colocar a los enemigos debajo de Dios, debajo de sus pies. Son dos aspectos diferentes, el aspecto de las primicias, el aspecto de la vida, y el hijo varón con el aspecto de la realeza, de establecer la autoridad de Cristo. Muy bien. Ahí cuando ya hablé para ustedes, cuando el hijo varón fuese arrebatado, va a haber en los cielos una batalla. Miguel con sus ángeles van a derrotar a Satanás y sus ángeles. Entonces serán lanzados del cielo para la tierra. Y sabiendo que poco tiempo le resta, solo 3 años y medio, van a ser el mayores, a arruinar todo a través de sus amigos, sus socios que son el anticristo, y va a influenciar todos los reyes de la tierra para venir contra los pueblos de Israel aquí en la tierra. Muy bien, entonces, antes de la gran tribulación va a ser esto. Entonces el hijo varón junto con las primicias van a ser arrebatados hasta el trono de Dios. Y en ese momento probablemente va a acontecer la parusía, va a ser la venida del Señor. Y la venida del Señor va a venir juntamente con estos vencedores. Yo quiero hacer ese viaje de parusía con el Señor. Vamos a bajar con el Señor y todavía es oculto. Esta primera venida de la parusía es oculta. Nosotros vamos a venir en la parusía durante 3 años y medio.
Y cuando lleguemos al final de los 3 años y medio, va a acontecer el arrebatamiento de la mayoría de los santos. Aquellos que no consiguieron ser vencedores antes de la gran tribulación, ellos van a ser recogidos en el final de la gran tribulación. Y el Señor preparará un lugar para guardarlos, para alimentarlos. Y ese lugar es el desierto, durante 3 años y medio. Y el gran arrebatamiento de la mayoría de los santos, voy a mostrar algunos versículos para ustedes. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo fue los primeros frutos. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces esta mayoría de los hijos de Dios serán llevados, arrebatados en la parusía, en la venida del Señor, los que son de Cristo. Versículo 52 del mismo capítulo. Del versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Este dormir es morir, pero todos seremos transformados. La transfiguración de nuestros cuerpos es aquí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de la incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es que Dios nos va a transfigurar, nos va a dar otro cuerpo, porque este cuerpo ya no sirve de aquí para adelante. El Señor maravilloso nos va a dar un cuerpo de incorrupción. Vamos a ver Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, primero los santos que ya durmieron y no formen parte del Hijo varón, en ese momento, en el final de la gran tribulación, ellos van a resucitar. Y luego los vivos, que permanecieran hasta el final de la gran tribulación. Y después luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, con el Señor. O sea, aquí es el arrebatamiento final de la mayoría de los santos que no formaron parte de los vencedores, del Hijo varón, ni siquiera de las primicias. Entonces todavía serán arrebatados en los aires para el juzgamiento en el tribunal de Cristo. Vamos a ver Juan, capítulo 5. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, essa ressurreição da vida é nesse momento. Esta resurrección de la vida es en el momento en que los santos, la mayoría de los santos que no fueron arrebatados junto con el Hijo varón en las primicias, serán resucitados para la resurrección de la vida.
Y los demás van a esperar para el final del milenio, en el establecimiento del gran trono blanco de Dios. Vamos a ver qué trompeta es esta. Apocalipsis 11. Ó Senhor Jesus. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Entonces fue dada una caña e ele reinará semejante a la vara de medir. dos séculos. Então aqui inicia-se Entonces aquí se inicia el milenio milenar. en el reino milenario. Nesse momento que En este momento que se toca la séptima trompeta, pronto comienza seu reino. el reino de Dios. 1 Coríntios 15:52 também fala. 1 Corintios 15, 52. Bom, nós já lemos. Ya lo leímos. Vamos para 16 fala assim: e os 24 anciãos 11, que se 16. acham sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu, sobre o seu rosto. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar los muertos y de dar al galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, clame o seu nome, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. terra. Tá? Então, aqui mostra que o Entonces aquí nos muestra que el Señor va a establecer su juzgamento, que está em 2 que está en 2 Corintios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo nesse momento. Es en este momento. En este momento es que Cristo va a establecer su tribunal y ahí va a avaliar todo lo que usted hizo en vida. Si hizo el bien de acuerdo con la voluntad de Dios o si hizo el mal de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces ahí Él va a retribuir a cada uno. Entonces no piense que no va a haber juicio. Este es el juicio para los creyentes, para la iglesia, para el pueblo de Dios. E Senhor Jesus, Y Señor Jesús, não tenho muito tempo. no tengo mucho tiempo, voy a hacer lo siguiente. Muitas coisas que eu quero Hay muchas cosas que quiero compartir, pero todavía quiero terminar con otro asunto. Aí alguns vão perguntar: Algunos van a preguntar, entonces si durante la gran tribulación não haverá vencedores? no va a haber vencedores, Para vocês, em Apocalipse, en Apocalipsis 15, Apocalipse 15, versículo 2. versículo 2. Vi Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Aquí tenemos los judíos y los creyentes del Nuevo Testamento. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificar tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estos serán los vencedores durante la gran tribulación. Vencieron contra el anticristo y el falso profeta. Ellos no adoraron la imagen de la bestia, no tuvieron la marca de la bestia. Por eso ellos sufrieron mucho. Por quien no adorará a la bestia, no va a recibir la marca de la bestia, no podrá trabajar, no podrá comprar, no podrá vender, no podrá vivir. Entonces, estos van a ser perseguidos durante la gran tribulación, pero Dios tiene un premio para ellos también. Esos que fueron martirizados durante la gran tribulación serán los vencedores tardíos.
Esto durante la gran tribulación. Entonces, antes de la gran tribulación, el hijo varón y las primicias. Durante la gran tribulación, estos vencedores tardíos. Y la mayoría de los santos es en el final de la gran tribulación, cuando Cristo establezca su tribunal para juzgamento de su pueblo. Entonces acá está en este texto que están todos los detalles que no voy a hablar ahora. Lo que quiero terminar de compartir con ustedes, espero que tenga tiempo para esto, quiero mostrarle para ustedes que lo que está en los versículos de hoy, yo tengo que hablar. 1 Corintios 15, vamos a volver para 1 Corintios 15, versículo 25. Ahí es que conseguí el título del mensaje. El título del mensaje era todo el versículo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Yo creo importante esta frase. Hasta que todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo, hermanos, precisa reinar. Y para que Él pueda reinar, sus enemigos precisan estar por estrado de sus pies. Lucas 19. Lucas 19, versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Este cierto hombre noble es Jesús. Y él partió para una tierra distante. ¿Para dónde él partió? Él partió para los cielos. Cuando Él murió por nosotros, para realizar la eterna redención por nosotros, Dios lo resucitó. ¿Y lo hizo qué? Lo glorificó y lo generó como hijo primogénito de Dios. Y en el mismo tiempo, nosotros vimos esto en el libro de Hebreos, que Él también nombrado sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces hoy Él está a la diestra de Dios para servir a su pueblo, pero también está aguardando, está en Hebreos 10:13, y de ahí en adelante esperando. En el versículo anterior termina así: se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Cristo, Él ya es un ministro del verdadero tabernáculo de Dios, del santuario en los cielos. Él está sentado a la diestra de Dios, está arriba de todo principado y potestad, dominio, poder, de cualquier nombre que existe. Entonces Él está esperando, aguardando que Dios coloque por estrado de sus pies sus enemigos. Esto está en el comienzo de Hebreos también, Hebreos capítulo 1. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Quiere decir aquí, Dios precisa realizar este trabajo. Cristo ya hizo su trabajo, está sentado a la diestra de Dios. Dios hoy, a través de la iglesia, en la dirección del Espíritu, Él va a realizar este trabajo para colocar los enemigos de Cristo debajo de sus pies.
Salmo 110, 1, a mesma coisa. Salmo 110, 1, la misma cosa. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. seus pés. Né? Então, Entonces, em todas essas en todas estas situaciones, mostra que muestra Deus, que Dios, ele Él precisa, tiene una tarea grande para terminar con relación a este mundo, todo, con relación a las naciones. Precisa terminar esta tarea por medio de la iglesia. Nosotros podemos cooperar. Entonces, oh Señor Jesús, voy a mostrar por qué es importante Dios colocar sus enemigos por debajo de sus pies de Cristo. Eu vou mostrar para vocês em segundo livro de Crônicas a construção. Voy a mostrarle en el segundo libro de Crónicas la construcción del trono de Salomão. de Salomón. Tem detalhe interessante. Tiene un detalle interesante. Segundo Crônicas 9, versículo Segundo Crónicas 9, tá? versículos 17 y 18. Fez mais o rei grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. Salomão tinha Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. Salomón tenía un trono de oro puro cubierto de oro. El trono tenía 6 gradas y las 6 gradas hacen parte del trono. Y el trono tenía unas 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono. Tanto los 6 escalones como el estrado hacían parte del trono. Y brazos a uno y otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Entonces el rey se sienta en un trono. Y en ese trono está siempre en un lugar mucho más elevado que los otros, porque él es rey. Él está arriba de los otros. Entonces el trono está arriba de los otros. Por eso que este trono de Salomón tenía 6 escalones, estaba arriba. Pero el último escalón, el último patamar, es un estrado. ¿Sabes para qué sirve? Es para el descanso de los pies. El estrado sirve para el descanso de los pies. Por eso que algunos tronos de antiguamente de los reyes hasta tenían imágenes de los enemigos de ellos en el estrado, para él pisar encima y él descansa sobre sus enemigos derrotados. Entonces ese es el significado. No primeiro Reis, abra sua Bíblia também, primeiro Reis, primeiro livro de Reis. Vamos a Primera Reyes, capítulo 5, versículo 2. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Entonces, hermanos, la cuestión de los enemigos alrededor no dio tiempo para David hacer la casa al nombre del Señor. Pero el Señor, en el final de la vida de David, él entonces colocó sus enemigos debajo de sus pies. En el versículo 4 dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Hermanos, yo no sé que si está teniendo mi encargo. Yo lo que quiero decir para ustedes es lo siguiente: en cuanto a los enemigos no fueran derrotados, el rey no descansa. Los pies del rey están sin estrado, porque el estrado son los enemigos derrotados.
Por eso, hermanos, nuestro grande Rey Jesucristo está sin estrado, está sin descanso en los pies. Aquellos asientos confortables que nosotros llamamos de asiento del papá, del sofá del papá, o tienen un estrado en los pies o tienen un amparo que levanta para que los pies de alguien puedan descansar y descansar confortablemente. Entonces nuestro Señor Jesús está en el trono a la diestra de la majestad, pero ese trono está sin descanso. Por eso, hermanos, en cuanto Él no tiene descanso, usted y yo no tenemos descanso. Entonces nosotros precisamos alistarnos con el ejército de Dios para que pueda derrotar a sus enemigos. Por eso que conviene que Él reine. Oh Señor Jesús. Muy bien. Voy a terminar el mensaje de la siguiente forma. Yo quiero solo decirle para ustedes, querido hermano y querida hermana, usted precisa entender esto. Expliqué todo esto en la área desde la escatología. No es para usted tener el conocimiento escatológico, sino que para que usted perciba la urgencia. Dios precisa colocar a sus enemigos debajo de sus pies, de los pies de Cristo. Y voy a decir una cosa para ustedes. Voy a intentar cerrar en 5 minutos, a ver si consigo. Un hermano, estos hermanos han hecho grandes colaboraciones para mí. Un hermano me mandó algunas páginas de un libro llamado El despertar de un Estado. Este libro fue escrito por David Ben Gurión, el primer jefe de gobierno del Estado de Israel, cuando el Estado de Israel fue una vez fundado en 1948. Él no fue el primero. Entonces, él armó las directrices para esta nueva nación que estaba surgiendo, y es una nación frágil, de pocas personas en la época, y no tenían muchas riquezas, dependiendo muchos de recursos de otros judíos que estaban en el mundo todo para mantenerlo. Entonces él dijo lo siguiente: nosotros necesitamos organizar nuestra sociedad de la siguiente forma. Nosotros no nos podemos dar el lujo de mantener un efectivo militar grande. ¿Quién va a sustentar este efectivo militar? ¿Quién que va a producir en este país para mantener este efectivo militar grande? Por eso nosotros vamos a ser diferentes. El pueblo de Israel, la nación de Israel, tiene que ser formada de pueblo que es de un lado civil y por otro lado militar. Todo el pueblo, él precisa recibir un entrenamiento militar, pero él precisa ser un pueblo productivo. Él precisa trabajar, precisa producir y también precisa defender la nación. Entonces el pueblo, la nación de Israel, fue fundada con esta directriz. Todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que defender. Ahí me recordé del libro de Nehemías. Ustedes se recuerdan cuando Nehemías volvió para reconstruir los muros. Hubo muchas adversidades, mucha lucha del lado de fuera, utopías y tantos adversarios. Aquellos adversarios eran principalmente lo que cuando el rey de la Siria derrotó el reino del norte de Israel y llevó todo Israel para Siria esparcida, trajo otros pueblos para poblar, inclusive en Samaria, que era bien próximo a Jerusalén. En Samaria fue poblado por estos pueblos extraños que el rey de Siria trajo para ahí. Entonces, este pueblo que ahí habitaba cuando Jerusalén estaba destruida, aquel pueblo luchaba contra la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, ellos hacían de todo para acabar con aquella reconstrucción. Entonces, Nehemías tuvo que hacer el pueblo trabajar. Con una mano aseguraba la construcción y con otra mano aseguraba la espada, o aseguraba una arma. De un lado había que producir y de otro lado tenían que defender.
Por eso, hermanos, nosotros todos somos así. Gracias al Señor, en la iglesia, nosotros producimos. Apacentamos a los hermanos y en otro lado estamos en alerta para estar colocando en orden las cosas en la iglesia. Entonces, muy bien. Es una pequeña minoría, una élite, según Ben Gurión, que tuviese dones especiales para esto. Mentes brillantes, inteligentes, para entrenarlos específicamente para ser militares. Daría un curso superior para ellos y serían entonces los que toda área de comando estaría en las manos de ellos. Y ahí me recordé que nosotros tenemos CEPEP para producir líderes, una élite entre nosotros para llevar el reino adelante, siendo adelante, entrenados, ser un puesto de lideranza, abrir nuevos campos en las ciudades grandes, o sea, para consolidar la iglesia. Nosotros tenemos los colportores dinámicos que son nuestros de la línea avanzada, son nuestros ejércitos, están ahí tomando cuenta, gracias al Señor, de la línea de frente. Y el tercer punto que voy a terminar por aquí, que Ben Gurión dice, no basta apenas tener un pueblo que produce y también que lucha, una élite, tenemos una élite de militares, tanto de la Marina como del Ejército, como de la Aeronáutica, que cuidan entonces del área militar, que es una pequeña minoría, pero si nosotros expulsamos a los enemigos y no poblamos, no colonizamos esas áreas que expulsamos, igual que Jerusalén en el tiempo de Nehemías, todo va a volver a ser desierto de nuevo, será ocupado por el enemigo de vuelta. Por eso nosotros precisamos colonizar la tierra de Israel. Entonces el tercer punto era la colonización, principalmente en las fronteras. Yo quiero colonias agrícolas militares, llenar de colonias y a lo largo de la costa, colonia de pescadores. En otras palabras, nosotros precisamos esparcir y poblar mucha vida. Esto es nuestro encargo. Nosotros precisamos entrar en las ciudades donde hay iglesia, precisamos colonizar las nuevas ciudades. Y nosotros precisamos colonizar en nuestra ciudad los barrios que todavía no fueron tomados. Nosotros precisamos avanzar y expandir el reino, y cuando la pandemia acabar, nosotros tenemos que salir colonizando, ganar esta tierra para el Señor. ¿Está bien? Voy a terminar por aquí y espero que el Señor tenga abiertos sus ojos para este encargo. Y cuanto al encargo que el hermano sugirió, los hermanos líderes, ustedes vean cómo nosotros podemos organizar un reloj de oración de sacerdotes con relación a la travesía del rey del Jordán. Y acredito, hermanos, creo que nosotros estamos atravesando el río Jordán. Nosotros vamos a guerrear, de hecho. La primera ciudad será Jericó. Y con nuestra unidad, con la preparación que el Señor hizo entre nosotros vamos a derrotar Jericó. No vamos a confiar en nosotros para acontecer lo que aconteció. Vamos a entrar con todas las fuerzas para traer al Señor de vuelta. Que el Señor pueda bendecir a ustedes y no se olviden de dar su like en el celular. Y Dios bendiga a todos ustedes. No sé si ustedes percibieron, arden en mi corazón todo esto. No estoy aquí meramente para hablar un poco de conocimiento bíblico, sino que realmente tengo un fuego aquí dentro de mí y preciso pasar esto para ustedes. Preciso que el Señor realmente entienda y que entienda la urgencia de este momento, la seriedad de este momento, y no estamos jugando, sino que tenemos pocos años. 10 años no es nada. Mismo que demore 15 también no es nada. Nosotros precisamos
alistarnos a atender la convocatoria. La conferencia de adolescentes está así, la conferencia de jóvenes también. Vamos a precisar de estos jóvenes y adolescentes y que todos pasen a ser luchadores por el reino. Los que producen el reino de Dios, los que son productores, constructores y también los que defenderán, harán la defensa y la seguridad del reino de Dios. Nosotros vamos a conquistar esta tierra para el Señor. Amén. Voy a hacer una oración. Señor Jesús, muchas gracias por esta visión. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes que escucharon esta palabra y los que van a escuchar. Que el Señor pueda constituir un ejército fuerte de hombres maduros, Señor, para colocar tus enemigos debajo de sus pies. Nosotros somos tu novia, Señor, te amamos y queremos que tú vuelvas. Señor, queremos que tú tengas descansos en los pies, que tus enemigos tengas por estrado de sus pies. Señor Jesús, que hasta el último enemigo sea derrotado, sea lanzado al lago de fuego, no solo el anticristo, el falso profeta, sino también el propio Satanás y por fin la muerte y el Hades y el infierno, siendo lanzados por el lago de fuego, y ahí el Señor tendrá descanso. Este es nuestro anhelo. Señor Jesús, bendice esta palabra, constituye verdaderamente tu ejército. Estamos atravesando el río Jordán, dejando todas las cosas viejas para atrás, el viejo hombre, las competiciones, las maledicencias, las críticas, la inmadurez infantil. Estamos entrando en la buena tierra de Canaán. El Señor nos conduce como Josué, que el Señor condució al pueblo para tomar pose de la tierra. Señor Jesús, muchas gracias por estas palabras. Bendice cada hogar de cada hermano que está escuchando y bendice, Señor, en este momento de pandemia. Cuida de las necesidades. Señor, guarda la salud de nuestros hermanos y no deja que seamos victimados por la COVID-19. Señor Jesús, bendice a cada uno de nosotros. Jesús es nuestro Señor. Amén.